Bueno, bienvenidos a una nueva clase de la materia electiva Medicina basada en la evidencia. Hoy vamos a hablar de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Las revisiones sistemáticas básicamente son un resumen que se hace de manera estructurada y crítica de la literatura existente sobre una pregunta clínica específica o sobre cualquier tema de investigación que nos resulte relevante. Esto se hace a través de la identificación, selección, evaluación y síntesis de todos los estudios relevantes. Pueden ver, esto es muy similar a las búsquedas sistemáticas que vimos en otra clase, que es un proceso dentro de las revisiones sistemáticas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con una revisión narrativa? Es que la revisión sistemática sigue un protocolo predefinido para identificar, seleccionar y evaluar, y después, por último, sintetizar los estudios relevantes y de esta manera minimizar el sesgo. Entonces, por otro lado, los metaanálisis son una técnica estadística que lo que hace es combinar los resultados de múltiples estudios y obtener un estimado global. ¿Cuál es la ventaja que tienen los metaanálisis? Es que tiene un mayor poder estadístico y precisión en las estimaciones. Y como ejemplo general podemos ver que, por ejemplo, combinar los resultados de varios ensayos clínicos sobre un fármaco para el cáncer de mama, proporcionando una conclusión más robusta sobre su efectividad. Es decir, lo que hago no es analizar o tomar una decisión en función de un ensayo clínico, sino que hago un metaanálisis de muchísimos ensayos clínicos con características similares. La diferencia fundamental con la revisión sistemática es el estudio estadístico que se le hace para después darle un poder sobre la toma de decisiones en función de la información recabada. Entonces, ¿cómo se hace una revisión sistemática? Bueno, la primera parte es similar a la búsqueda sistemática que vimos en una clase anterior. Lo que se hace es formular una pregunta, esto se hace a través de la estructura PICO, como ya habíamos visto, se buscan los distintos estudios siguiendo los protocolos que ya evaluamos, se evalúa la calidad de los trabajos, y aquí el punto que diferencia la revisión sistemática con la búsqueda sistemática es que de todos los trabajos que se encuentran luego de la revisión de la búsqueda sistemática, se extraen estos datos y se genera una síntesis del resultado. Es decir, la revisión sistemática es la síntesis de los resultados encontrados a través de una búsqueda sistemática. Como comentamos anteriormente, las herramientas y bases de datos más comunes para trabajar son Cochrane, PubMed o Prisma y todas las que vimos en la clase de búsqueda sistemática. Entonces, es importante, como siempre, evaluar y mantener una buena calidad metodológica. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a evitar sesgos y vamos a asegurar la validez de los resultados que se obtengan. Entonces acá van a entrar las distintas herramientas, yo se las nombro, no vamos a ahondar en demasiado conocimiento, pero para que ustedes sepan y que en el caso de hacer una revisión sistemática o metaanálisis sepan que existe y que tienen que usarlas, que son las escalas Grade y Amstar, que básicamente dan los estándares de calidad en ambos trabajos. Bueno, como vimos también anteriormente, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas están en el tope de la pirámide en cuanto a la fuerza o la potencia de la evidencia científica que aportan. ¿Por qué es esto? Nosotros vemos que tenemos los estudios observacionales, en la base y hacia arriba de la pirámide, y luego los estudios experimentales. Ahora, ¿por qué un metaanálisis o una revisión sistemática tiene más poder de evidencia científica que un estudio un ensayo clínico aleatorizado? Básicamente porque lo que hacen tanto los metaanálisis como las revisiones sistemáticas es recopilar información de muchos estudios o ensayos clínicos aleatorizados para sacar una conclusión general. Entonces, por eso es que se ubican en el tope de la pirámide de la evidencia científica. Entonces, lo que vamos a tener en función del resultado que den las revisiones sistemáticas o los metaanálisis son los grados de recomendaciones. Es decir, se clasifica la fuerza de las recomendaciones que se van a dar basadas en la calidad de la evidencia aportada por estos trabajos. Se utiliza el sistema GRADE, que básicamente le da 4 grados a los trabajos. Cuando es de grado A, se recomienda fuertemente, hay una fuerte recomendación basada en una evidencia de alta calidad. Es decir, el trabajo que se presentó tiene una evidencia de alta calidad. El grado B es una recomendación moderada, el grado C es una recomendación débil, y el grado D no aconseja que
o no lo recomienda porque está basado en evidencia insuficiente. Es decir, no todos los metaanálisis o todas las revisiones sistemáticas son de buena calidad o son fuente de recomendación para aplicar ya sea un nuevo tratamiento, diagnóstico, fármaco, etc. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los resultados de los metaanálisis? Si bien los metaanálisis tienen un trabajo estadístico muy complejo, que no es pertenencia de esta materia ni de esta clase, vamos a ver pequeñas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros no solo generar un metaanálisis, sino de evaluar otros metaanálisis. Uno es el intervalo de confianza, que básicamente lo que hace es indicar el rango dentro del cual es probable que se encuentre el verdadero efecto. O sea, un intervalo de confianza estrecho sugiere una mayor precisión. Y por otro lado tenemos el grado de heterogeneidad, que lo que hace es medir cuánta variabilidad hay entre los estudios que se incluyeron en el metaanálisis. Entonces, un I2 alto, o sea, un grado de heterogeneidad alto, indica una mayor heterogeneidad, lo que puede afectar en la fiabilidad del metaanálisis. ¿Sí? Hay muchos trabajos que son diferentes entre sí o no muy similares. Y por último, el tamaño del efecto, que lo que hace es indicar la magnitud de la intervención del tratamiento. Entonces, como les dije, si bien no vamos a hablar de estadística dura, digamos, hay que tener en cuenta un poco para interpretar los resultados del metaanálisis estas tres variables. Una forma gráfica y simple de verlo son los gráficos de bosque, o los forest plot. Como vemos a la derecha, ahí vemos todos los trabajos que fueron incluidos, o algunos trabajos que fueron incluidos en el metaanálisis, y se grafica cuál es su valor en promedio y su intervalo de confianza en función del resultado general. A la izquierda vemos un gráfico de bosque generalizado donde se muestra que la línea del medio es el efecto nulo, hacia la izquierda va a ser a favor de la intervención y hacia la derecha a favor del control. Vemos que el punto cuadrado es el valor medio y las líneas hacia los costados representan el intervalo de confianza. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que una media puede estar a favor de la intervención o a favor del control, pero si su intervalo de confianza atraviesa el efecto nulo, esto es muy simplificado, esto se hace a través de un cálculo estadístico, pero bueno, para que uno tenga una idea, cada vez que ve un gráfico de bosque, un forest plot, entonces cuando ves que el intervalo de confianza, si bien la media está a favor, por ejemplo, de la intervención, pero el intervalo de confianza atraviesa el efecto nulo, la línea central, se dice que esa diferencia a favor de la intervención o a favor del control no es significativa. Ahora, por otro lado, vemos que hay valores que están, no solo su valor medio está a favor o en contra o a favor de la intervención o a favor del control, pero también su intervalo de confianza no tiene punto de contacto con el efecto nulo, con el valor medio, con lo cual se dice que esa diferencia sí es estadísticamente significativa. De nuevo, esto es muy resumido, muy esquemático, pero para que ustedes puedan entender de manera rápida los gráficos de bosque. Entonces, veamos un ejemplo de una revisión sistemática y metaanálisis. Eh, En un caso clínico, el uso de revisiones sistemáticas pueden guiar el tratamiento, por ejemplo, en el cáncer de mama. En oncología se utilizan revisiones sistemáticas para guiar las decisiones de tratamiento. Como en el caso del cáncer de mama, un médico podría utilizar los resultados de una revisión sistemática para decidir si un paciente con cáncer debe recibir quimio adyuvante basada en la evidencia acumulada sobre la eficacia y el efecto adverso del tratamiento. Básicamente es que ¿por qué es más importante esto o por qué es tan importante para la toma de decisiones en las ciencias biomédicas? Bueno, porque lo que hacen es recabar información de un montón de ensayos clínicos utilizados, no solo de uno. Entonces, esa fortaleza le permite tanto las revisiones sistemáticas como los metaanálisis ser herramientas a la hora de tomar decisiones. Entonces, como dijimos, las fortalezas son la alta precisión y la integración de múltiples estudios, de muchos estudios. Las limitaciones son, como se nombró anteriormente, el sesgo de publicación, es decir, que solo se publiquen los resultados positivos, y lo que es muy común también es la heterogeneidad entre los estudios que se incluyen dentro de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces, supongamos que tenemos un nuevo agente quimioterapéutico en pacientes con cáncer de mama, que produce un aumento significativo de la supervivencia global de los pacientes que son tratados con este agente en comparación con aquellos que reciben tratamientos convencionales. O sea, el valor medio me da a favor, ¿sí? A favor de la utilización del nuevo agente. Ahora, cuando analizamos el metaanálisis, vemos que tiene un alto índice de heterogeneidad y hay una posible presencia del sesgo de publicación. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta interpretación así muy sencilla?
que aunque el metaanálisis proporcione evidencia a favor del nuevo tratamiento, los médicos deben poder interpretar los resultados con cautela y considerar estos factores antes de aplicar los hallazgos en la práctica clínica. Entonces volvemos a lo que habíamos visto en el gráfico de bosque, digamos. Si bien el valor medio de la gente me llevaría a mí a decidir por la utilización de este nuevo fármaco, tengo que analizar, bueno, aquí no lo nombra, pero el intervalo de confianza, el índice de heterogeneidad o la presencia de sesgo que, más allá del valor medio, pueden hacerme a mí dudar de la utilización de este nuevo fármaco. Entonces, las herramientas y recursos que se utilizan para estos trabajos son, primero, las bases de datos, que ya las vimos en más detalle en la clase de búsqueda sistemática. Si se agrega en este caso, como les dije, el software para realizar el metaanálisis, son software de estadísticos bastante complejos. Yo les nombro dos, pero bueno, es el Readman y el Stata. Y después están las guías y checklists, que lo que hacen es, tanto Prisma como Gray, que ya hablamos, es básicamente darme el estándar de calidad de un metaanálisis o de una revisión sistemática, para ver de qué tan buena es la información que yo estoy aportando o que yo estoy incorporando a través de estos estudios. Entonces, para resumir un poco los puntos clave de esta clase es, las revisiones sistemáticas proporcionan un resumen estructurado, crítico de la literatura que yo estoy buscando sobre una pregunta científica específica. Recordar que siempre se hace a través de la estructura PICO, ¿sí? Los metaanálisis lo que hacen es combinar resultados de múltiples estudios para proporcionar estimaciones más precisas de los efectos del tratamiento. Es decir, la información que me da un solo ensayo clínico autorizado está aumentado, tiene mucho más fuerza en un metaanálisis que involucra muchísimos estudios similares. Obviamente la calidad metodológica de los estudios incluidos es fundamental para que tengan validez los resultados, y los niveles de evidencia y el grado de recomendación van a guiar la toma de decisiones clínicas basadas en esta evidencia, por lo cual la interpretación de los resultados de metaanálisis debe considerar factores fundamentales como la heterogeneidad o el sesgo de publicación. Bueno, hasta aquí con esta clase.